El sol de Madrid se colaba por las cortinas de mi habitación, pero ni siquiera su calidez lograba disipar la pesadez que sentía en todo mi cuerpo. Me llamo Ana, tengo 35 años, y desde hace meses, me siento como si cargara el peso del mundo sobre mis hombros. Cada mañana es una batalla contra mí misma para levantarme de la cama, una lucha que se ha vuelto más difícil con el paso de los días. Mi marido, Carlos, duerme plácidamente a mi lado. Lo observo por un momento, envidiando su tranquilidad. Él insiste en que todo es producto del estrés, que es solo una mala racha que pasará. Ana, cariño, trabajas demasiado. Deberías tomarte unos días, me dice siempre con esa sonrisa despreocupada que antes me reconfortaba, pero que ahora solo me genera una extraña sensación de soledad. Me incorporo lentamente, sintiendo como cada músculo de mi cuerpo protesta. El espejo del armario me devuelve una imagen que apenas reconozco, ojeras profundas, piel pálida, y una mirada apagada que no parece la mía. ¿Cuándo fue la última vez que me sentí realmente bien? Ya ni siquiera lo recuerdo. Bajo a la cocina, donde mis hijos, Lucía y Mateo, ya están desayunando. Lucía, con sus 10 años, me mira con preocupación. «Mamá, ¿hoy también te sientes mal?», pregunta mientras mastica su tostada. Fuerzo una sonrisa, tratando de no preocuparla. «Estoy bien, cariño. Solo un poco cansada». Mateo, de 7 años, parece ajeno a todo mientras devora sus cereales. Preparar el desayuno, algo que antes hacía con alegría, ahora se ha convertido en una tarea titánica. Cada movimiento requiere un esfuerzo sobrehumano, y siento que en cualquier momento mis piernas cederán. Carlos baja las escaleras silbando una melodía alegre, completamente ajeno a mi lucha interna. «Buenos días, familia», saluda con entusiasmo. Me da un beso en la mejilla y se sirve café. «Ana, ¿has pensado en lo que te dije? Deberías tomarte unos días de descanso. Seguro que es solo estrés acumulado». Sus palabras, aunque bien intencionadas, caen como un peso más sobre mis hombros. ¿Cómo explicarle que esto va más allá del cansancio? ¿Cómo hacerle entender que siento que mi cuerpo me está fallando? «Carlos, creo que voy a ir al médico», le digo finalmente, después de semanas postergando esta decisión. Su expresión cambia por un segundo, tan rápido que casi no lo noto. ¿Es preocupación lo que veo en sus ojos? ¿O es algo más? ¿Estás segura? «Ya sabes cómo son los médicos, te harán 1000 pruebas para nada», responde, tratando de sonar despreocupado. Pero hay algo en su tono que me inquieta. «Necesito saber qué me pasa. Esto no es normal, Carlos». «Ya no puedo más», le confieso, sintiendo como las lágrimas amenazan con brotar. El resto de la mañana transcurre como en una nebulosa. Llevo a los niños al colegio, tratando de mantener una fachada de normalidad. En el camino, me cruzo con Pilar, mi vecina de toda la vida. «Ana, ¿cómo estás? Hace tiempo que no te veo por el barrio», me saluda con su habitual efusividad. «Hola, Pilar». «Bien, un poco liada con el trabajo», miento, sin ganas de entrar en detalles. «Pues deberías cuidarte más, que tienes mala cara. ¿Por qué no vienes un día a tomar un café? Te vendrá bien desconectar», me propone. Asiento sin comprometerme realmente. La idea de socializar me agota solo de pensarla. Me despido de Pilar y sigo mi camino, sintiéndome como una extraña en mi propio barrio, en mi propia vida. De vuelta en casa, me siento frente al ordenador para trabajar. Soy traductora freelance, y aunque antes amaba mi trabajo, ahora cada palabra que traduzco se siente como un esfuerzo monumental. Las letras bailan frente a mis ojos, y tengo que releer cada frase varias veces para entenderla. Finalmente, después de horas de lucha interna, tomo el teléfono y llamo al centro de salud. La voz amable de la recepcionista contrasta con el torbellino de emociones que siento. «Centro de Salud Alameda, ¿en qué puedo ayudarle?». «Hola, quería pedir cita con el médico de cabecera, por favor», respondo, sintiendo como mi voz tiembla ligeramente. «Por supuesto. ¿Para cuándo le vendría bien?». «Lo antes posible, por favor». La urgencia en mi voz debe ser evidente, porque la recepcionista me ofrece una cita para esa misma tarde. Las horas hasta la cita pasan con una lentitud exasperante. Intento concentrarme en mi trabajo, pero es inútil. Mi mente no deja de dar vueltas, imaginando 1000 escenarios diferentes, cada uno peor que el anterior. Cuando llega la hora,
me dirijo al centro de salud. El olor a desinfectante y el murmullo de las conversaciones en la sala de espera me ponen aún más nerviosa. Observo a las personas a mi alrededor, preguntándome si alguna de ellas se sentirá tan perdida como yo. Ana García, llama a la enfermera. Me levanto con dificultad y la sigo hasta la consulta. El doctor Ramírez, un hombre de mediana edad con una expresión amable, me recibe con una sonrisa que no logra calmar mis nervios. Buenas tardes, Ana. Cuéntame, ¿qué te trae por aquí? Y entonces, como si una presa se hubiera roto, todas mis preocupaciones y síntomas salen a borbotones. Le hablo del cansancio constante, de cómo hasta las tareas más simples se han vuelto un desafío, de los dolores musculares, de la falta de concentración. El doctor me escucha atentamente, haciendo preguntas ocasionales y tomando notas. Su expresión se vuelve más seria a medida que avanzo en mi relato. Bien, Ana. Vamos a hacerte un examen físico y algunos análisis de sangre. Quiero descartar algunas cosas, me dice finalmente. Los siguientes minutos son un torbellino de pruebas, extracción de sangre y más preguntas. Cuando todo termina, el doctor Ramírez me mira con una expresión que no logro descifrar. Ana, los resultados de los análisis tardarán unos días. Pero basándome en tus síntomas y en el examen físico, creo que podríamos estar ante un caso de una enfermedad autoinmune poco común, me dice con voz suave. Sus palabras caen sobre mí como un jarro de agua fría. Enfermedad autoinmune, repito, como si las palabras fueran en un idioma extraño. Sí, pero no quiero que te alarmes. Necesitamos los resultados de los análisis para estar seguros. Lo que sí puedo decirte es que el tratamiento podría ser largo y complicado, pero con el enfoque adecuado, muchas personas logran llevar una vida normal. Salgo de la consulta sintiendo que el mundo gira a mi alrededor. Las palabras del doctor resuenan en mi cabeza una y otra vez. Mientras camino hacia el coche, siento que las piernas me fallan. Me apoyo en un árbol, tratando de recuperar el aliento. Saco el móvil del bolso con manos temblorosas. Necesito hablar con alguien, compartir este peso que amenaza con aplastarme. Sin pensarlo demasiado, marco el número de Carlos. ¿Ana? ¿Qué pasa? Su voz suena preocupada al otro lado de la línea. Carlos, acabo de salir del médico, logro decir entre sollozos. Cree que podría tener una enfermedad autoinmune rara. Hay un silencio al otro lado de la línea que me parece eterno. Cuando Carlos vuelve a hablar, su voz suena extraña, como si estuviera conteniendo alguna emoción que no logro identificar. Tranquila, cariño. Estoy seguro de que no será nada grave. ¿Quieres que vaya a buscarte? Su respuesta, que debería reconfortarme, solo aumenta mi sensación de soledad. ¿Cómo puede estar tan seguro de que no es grave? ¿Por qué no parece tan sorprendido como yo? No, no hace falta. Ya voy para casa, respondo, sintiéndome más perdida que nunca. Cuelgo el teléfono y me quedo un momento más apoyada en el árbol, observando cómo la vida sigue su curso a mi alrededor. La gente pasa, algunos riendo, otros apurados, todos ajenos al tsunami que acaba de arrasar mi vida. Finalmente, reuniendo fuerzas que no sabía que tenía, me dirijo al coche. El camino a casa es un borrón de calles y semáforos. Mi mente no deja de dar vueltas, imaginando cómo será mi vida a partir de ahora. ¿Podré seguir trabajando? ¿Cómo les explicaré esto a los niños? Al llegar a casa, me quedo un momento en el coche, tratando de recuperar la compostura. No quiero que Lucía y Mateo me vean así. Respiro hondo varias veces, limpio las lágrimas de mis mejillas y salgo del coche. Entro en casa y el olor a comida recién hecha me recibe. Carlos está en la cocina, preparando la cena. Los niños están en el salón, viendo la tele. Mamá, grita Mateo al verme, corriendo a abrazarme. Lo estrecho con fuerza, sintiendo como las lágrimas amenazan con volver. Carlos sale de la cocina, secándose las manos con un trapo. Me mira con una mezcla de preocupación y algo más que no logro descifrar. ¿Cómo ha ido?, pregunta en voz baja. Podemos hablar después de cenar, respondo, no queriendo tener esta conversación delante de los niños. La cena transcurre en un silencio incómodo, solo roto por las preguntas ocasionales de los niños sobre su día en el colegio. Cuando terminamos, Carlos los manda a prepararse para dormir. Una vez solos, le cuento todo lo que el médico me ha dicho. Carlos me escucha en silencio, asintiendo de vez en cuando.
cuando termino, me abraza fuerte. Todo va a estar bien, Ana. Saldremos adelante, ya lo verás, me dice. Quiero creerle. Necesito creerle. Pero hay algo en su voz, en su mirada, que me inquieta. Es como si supiera algo que yo no sé. Como si esto no fuera una sorpresa para él. Me voy a la cama con más preguntas que respuestas, sintiendo que este es solo el comienzo de algo mucho más grande. Mientras miro al techo, incapaz de conciliar el sueño, no puedo evitar preguntarme, ¿qué me depara el futuro? ¿Estoy realmente preparada para enfrentar lo que viene? Y así, con el corazón lleno de incertidumbre y miedo, pero también con un pequeño resquicio de esperanza, me dispongo a enfrentar lo que sea que el destino me tenga preparado. El camino de vuelta a casa desde el médico se me hizo eterno. Las calles de Madrid, normalmente bulliciosas y llenas de vida, parecían ahora un laberinto gris y sombrío. Aparqué el coche frente a nuestro edificio en Lavapiés, un barrio que siempre me había encantado por su diversidad y ambiente bohemio, pero que hoy se sentía extrañamente ajeno. Subí las escaleras lentamente, cada peldaño un recordatorio de lo agotada que estaba. Al abrir la puerta, el aroma a especias y ajo inundó mis sentidos. Carlos estaba en la cocina, como siempre a esta hora, preparando la cena. Por un momento, la familiaridad de la escena me reconfortó. «Hola, cariño», me saludó Carlos desde la cocina. Su voz sonaba alegre, casi demasiado. «Estoy haciendo paella, tu favorita». Dejé el bolso en el perchero y me dirigí a la cocina. Carlos estaba de espaldas, removiendo el arroz en la paellera. Verlo ahí, tan tranquilo, tan normal, hizo que las palabras del médico resonaran aún más fuerte en mi cabeza. «Carlos», dije, mi voz apenas un susurro. «Tenemos que hablar». Él se giró lentamente. Por un segundo, creí ver algo en sus ojos. ¿Miedo? ¿Culpa? Pero fue tan rápido que pensé que lo había imaginado. «¿Qué pasa, Ana? ¿Qué te ha dicho el médico?» Me senté en una de las sillas de la cocina, sintiendo que las piernas no me sostendrían por mucho más tiempo. Carlos apagó el fuego y se sentó frente a mí, su expresión una mezcla de preocupación y algo más que no pude descifrar. «El doctor cree que podría tener una enfermedad autoinmune rara», dije, las palabras saliendo atropelladamente. «Dice que necesitan hacer más pruebas, pero que los síntomas apuntan a eso». Esperaba ver sorpresa en el rostro de Carlos, tal vez incluso shock. Pero lo que vi me dejó helada. Parpadeó un par de veces, como si estuviera procesando la información, pero su expresión no cambió. Era como si estuviera calculando algo. «Carlos, ¿me has oído? El médico cree que estoy gravemente enferma», repetí, mi voz elevándose ligeramente. Finalmente, Carlos reaccionó. Tomó mi mano entre las suyas y me miró a los ojos. «Ana, cariño, lo siento mucho. Pero no te preocupes, saldremos adelante. Juntos». Sus palabras deberían haberme reconfortado, pero había algo en su tono que me inquietó. Era demasiado medido, demasiado controlado. Como si hubiera ensayado qué decir. «¿No estás sorprendido?», pregunté, retirando mi mano de las suyas. Carlos se removió incómodo en su silla. «Bueno, ya sabíamos que algo no andaba bien, ¿no? Has estado muy cansada últimamente. Pero esto es más que cansancio, Carlos. Es una enfermedad seria. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo?». El silencio que siguió a mi pregunta fue ensordecedor. Carlos se levantó y empezó a caminar por la cocina, evitando mi mirada. Fue entonces cuando lo dijo, las palabras que cambiaron todo. «Lo sabía». Al principio, pensé que había oído mal. «¿Qué? ¿Qué sabías?». Carlos se detuvo, apoyándose en la encimera. Parecía estar librando una batalla interna. Finalmente, me miró. «Sabía lo de tu enfermedad. Lo he sabido desde hace meses». El mundo se detuvo. Las palabras de Carlos resonaban en mi cabeza, pero no tenían sentido. ¿Cómo podía haber sabido algo que yo acababa de descubrir? «¿De qué estás hablando?», logré articular, mi voz apenas un susurro. Carlos se pasó una mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. «Ana, tienes que entender. Los médicos sospechaban desde hace tiempo, pero no estaban seguros. No queríamos preocuparte sin estar completamente seguros». «¿Los médicos? ¿Qué médicos?».
Yo no he ido a ningún médico hasta hoy, dije, sintiendo como la confusión daba paso a la ira. Tu médico de cabecera me llamó hace unos meses. Notó algo extraño en tus análisis de rutina y me contactó para discutirlo. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Te llamó a ti? ¿Por qué no me llamó a mí? Soy yo la paciente. Carlos evitó mi mirada. Le pedí que no te dijera nada hasta que estuviéramos seguros. No quería que te preocuparas innecesariamente. La rabia comenzó a bullir en mi interior. ¿No querías que me preocupara? ¿Y decidiste por mí que era mejor que no supiera que podía estar gravemente enferma? Ana, por favor, entiéndelo. Solo quería protegerte. Me levanté de la silla, sintiendo que si me quedaba sentada un minuto más, explotaría. ¿Protegerme? ¿De qué? ¿De la verdad? He pasado meses sintiéndome fatal, pensando que estaba loca, que todo estaba en mi cabeza. ¿Y tú lo sabías todo este tiempo? Carlos intentó acercarse, pero di un paso atrás. Cariño, por favor. Sé que estás enfadada, pero todo lo que he hecho ha sido por tu bien. ¿Por mi bien?, grité, sin poder contenerme más. ¿Cómo puede ser bueno para mí que mi propio marido me mienta? ¿Qué conspire con mi médico a mis espaldas? Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, una mezcla de rabia, dolor y traición. Carlos intentó abrazarme, pero lo aparté de un empujón. No me toques. No puedo ni mirarte ahora mismo. Salí de la cocina y me encerré en nuestro dormitorio. Me dejé caer en la cama, sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. No solo tenía que lidiar con la noticia de una enfermedad grave, sino que ahora descubría que la persona en quien más confiaba me había estado mintiendo durante meses. Los minutos se convirtieron en horas. Escuché a Carlos moverse por la casa, hablando en voz baja por teléfono. ¿Con quién estaría hablando? ¿Cuántas personas más? ¿Sabían sobre mi enfermedad antes que yo? Cerca de la medianoche, Carlos golpeó suavemente la puerta. Ana, ¿podemos hablar? Parte de mí quería ignorarlo, pero sabía que necesitábamos tener esta conversación. Pasa, dije finalmente. Carlos entró y se sentó en el borde de la cama. Parecía haber envejecido años en las últimas horas. Lo siento, comenzó. Sé que he cometido un error enorme. Debí haberte dicho la verdad desde el principio. ¿Por qué no lo hiciste?, pregunté, mi voz ronca de tanto llorar. Carlos suspiró profundamente. Tenía miedo. Miedo de cómo reaccionarías, miedo de que la preocupación empeorara tu condición. El médico dijo que el estrés podía agravar los síntomas, y pensé que si podíamos manejarlo en silencio, tal vez las cosas no serían tan malas. Pero las cosas son malas, Carlos. Y lo han sido durante meses. ¿Tienes idea de lo sola que me he sentido? ¿De lo asustada que he estado? Lo sé, y lo siento tanto. Nunca quise hacerte daño. Pensé que estaba haciendo lo correcto, pero ahora veo que me equivoqué terriblemente. Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de la situación cayendo sobre nosotros. Finalmente, hice la pregunta que me había estado carcomiendo. ¿Quién más lo sabe? Carlos vaciló antes de responder. Tu madre. Y mi madre también. La revelación fue como un nuevo golpe. ¿Mi madre lo sabe? ¿Cómo has podido contárselo a ella y no a mí? Fue idea del médico. Pensó que necesitaríamos apoyo, alguien que nos ayudara a manejar la situación. Me levanté de la cama, incapaz de quedarme quieta. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Has traicionado mi confianza. Has permitido que pase por todo esto sola, pensando que estaba perdiendo la cabeza, mientras tú y mi familia lo sabían todo. Ana, por favor. Sé que he cometido un error terrible, pero te juro que todo lo que he hecho ha sido porque te amo. Quería protegerte. ¿Protegerme? Carlos, me has hecho más daño del que puedas imaginar. No sé si podré volver a confiar en ti. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensarlas, pero en cuanto las dije, supe que eran ciertas. La confianza, ese pilar fundamental de nuestro matrimonio, se había roto. Carlos me miró, el dolor evidente en sus ojos. Ana, por favor. Dime qué puedo hacer para arreglar esto. Haré lo que sea. Me senté de nuevo en la cama,
sintiéndome agotada física y emocionalmente. No lo sé, Carlos. Ahora mismo, no sé si esto tiene arreglo. Pasamos el resto de la noche en un silencio incómodo. Carlos se ofreció a dormir en el sofá, y yo acepté. Necesitaba espacio, tiempo para procesar todo lo que había ocurrido. A la mañana siguiente, me desperté con la sensación de que todo había sido una pesadilla. Pero la realidad me golpeó de nuevo cuando vi a Carlos dormido en el sofá. Preparé café en silencio, tratando de poner en orden mis pensamientos. ¿Cómo iba a enfrentar esto? ¿Cómo podía lidiar con una enfermedad grave y con la traición de mi marido al mismo tiempo? Carlos se despertó y entró en la cocina, sus ojos rojos e hinchados. Era evidente que había pasado la noche llorando. Ana, comenzó, su voz ronca. Sé que lo que hice es imperdonable. Pero por favor, déjame estar a tu lado en esto. Déjame ayudarte a enfrentar lo que viene. Lo miré, tratando de reconciliar al hombre que amaba con el que me había mentido durante meses. No sé si puedo, Carlos. No sé si puedo confiar en ti de nuevo. Lo entiendo, dijo, su voz quebrándose. Pero quiero que sepas que estaré aquí, pase lo que pase. Si me dejas, lucharé cada día para recuperar tu confianza. Asentí en silencio, sin saber qué más decir. El futuro, que ya era incierto debido a mi enfermedad, ahora parecía aún más nebuloso. Mientras bebía mi café, pensé en los próximos pasos. Tendría que hablar con mi madre, enfrentar el hecho de que ella también me había ocultado la verdad. Y luego estaban los niños. ¿Cómo les explicaríamos todo esto? Miré a Carlos, que estaba sentado en silencio al otro lado de la mesa. A pesar de todo, una parte de mí seguía amándolo. Pero el amor ya no parecía suficiente. La confianza, esa base fundamental de cualquier relación, se había roto. Y no estaba segura de si alguna vez podríamos repararla. El sonido del teléfono interrumpió mis pensamientos. Era el médico, llamando para programar más pruebas. Mientras hablaba con él, sentí la mirada de Carlos sobre mí, llena de arrepentimiento y preocupación. Colgué el teléfono y me volví hacia Carlos. Tengo que ir al hospital la próxima semana para más pruebas. ¿Quieres que te acompañe?, preguntó, su voz llena de esperanza. Dudé por un momento. Una parte de mí quería decirle que no, que ya no lo necesitaba. Pero otra parte, la parte que aún recordaba todos nuestros años juntos, todos los momentos felices, no podía rechazarlo completamente. Está bien, dije finalmente. Puedes venir. Vi un destello de alivio en sus ojos. Era un pequeño paso, pero ambos sabíamos que el camino hacia la reconciliación, si es que era posible, sería largo y difícil. Mientras miraba por la ventana, viendo cómo Madrid despertaba a un nuevo día, me di cuenta de que mi vida había cambiado para siempre. No solo tenía que enfrentar una enfermedad desconocida, sino también reconstruir la confianza en mi matrimonio y en mi familia. El futuro era incierto, lleno de pruebas médicas, tratamientos y conversaciones difíciles. Pero mientras el sol se elevaba sobre los tejados de la ciudad, sentí un pequeño destello de esperanza. Fuera lo que me deparara el futuro, sabía que tendría que enfrentarlo con toda mi fuerza. Y así, con el corazón dividido entre el miedo y la determinación, me preparé para enfrentar el día, y todos los días que vendrían después. La batalla contra mi enfermedad apenas comenzaba, pero quizás la batalla más dura sería la de reconstruir la confianza y el amor en mi familia. Los días siguientes a mi conversación con Carlos fueron una montaña rusa emocional. La rutina diaria continuaba, pero todo se sentía diferente, como si estuviera viviendo en una realidad paralela. Los niños, Lucía y Mateo, notaban que algo no andaba bien, pero no sabíamos cómo explicarles la situación. Carlos y yo manteníamos una tensa cordialidad frente a ellos, pero en cuanto se iban a la cama, el silencio incómodo se apoderaba de la casa. Una tarde, mientras estaba sentada en el balcón de nuestro piso en Lavapiés, observando el bullicio de la calle, decidí que necesitaba hablar con alguien más. Alguien que no fuera Carlos, alguien que pudiera darme una perspectiva diferente. Casi sin pensarlo, me encontré marcando el número de Pilar, mi suegra. Pilar y yo siempre habíamos tenido una relación cercana, casi de amigas. A pesar de los típicos roces suegra-nuera, ella había sido un gran apoyo desde que me casé con Carlos. Ahora, sabiendo que ella también estaba al tanto de mi enfermedad, sentía una mezcla de ansiedad y esperanza al llamarla. Diga, la voz de Pilar sonó al otro lado de la línea. Hola,
Pilar. Soy Ana, dije, notando cómo mi voz temblaba ligeramente. Ana, querida. Qué alegría escucharte. ¿Cómo estás? Su tono alegre me desconcertó por un momento. ¿Acaso no sabía lo que estaba pasando? Pilar, tenemos que hablar. Es sobre, bueno, supongo que ya lo sabes. Sobre mi enfermedad. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Cuando Pilar volvió a hablar, su voz había cambiado. Ya no era alegre, sino cautelosa. Ah, sí. Carlos me contó que fuiste al médico. ¿Qué te dijeron exactamente? Respiré hondo antes de responder. El médico cree que tengo una enfermedad autoinmune rara. Necesito hacer más pruebas, pero... Pilar, ¿por qué no me dijiste nada? Carlos me dijo que tú lo sabías desde hace tiempo. Otro silencio. Podía imaginar a Pilar al otro lado de la línea, pensando cuidadosamente sus próximas palabras. Ana, cariño, tienes que entender. Carlos nos pidió que no dijéramos nada. Él quería protegerte. Sus palabras, aunque probablemente bien intencionadas, solo sirvieron para avivar mi frustración. ¿Protegerme? ¿De qué? ¿De la verdad? He pasado meses sintiéndome horrible, Pilar. Meses pensando que estaba perdiendo la cabeza. ¿Y todos ustedes lo sabían? Lo sé, dijo Pilar, su voz ahora teñida de culpa. Debimos habértelo dicho. ¿Pero Carlos estaba tan preocupado? Él solo quería estar seguro antes de alarmarte. Cerré los ojos, tratando de controlar mi respiración. Pilar, necesito que seas honesta conmigo. ¿Qué más sabes? ¿Qué te ha dicho Carlos exactamente? Hubo una pausa larga, tan larga que por un momento pensé que se había cortado la llamada. Ana, comenzó Pilar finalmente, su voz ahora extrañamente seria. Creo que deberías venir a casa. Hay cosas que es mejor hablar en persona. Su respuesta me dejó helada. ¿Qué podía ser tan serio que no podía decírmelo por teléfono? Está bien, dije finalmente. Iré mañana por la tarde, después de dejar a los niños en el colegio. Perfecto. Te esperaré con un café y esas pastas que tanto te gustan. Colgué el teléfono con una sensación de inquietud en el estómago. La reacción de Pilar no era lo que esperaba. Había algo en su tono, en su insistencia en que fuera a verla, que me hacía pensar que había más en esta historia de lo que yo sabía. Esa noche, apenas pude dormir. Mi mente no dejaba de dar vueltas, imaginando 1000 escenarios diferentes, cada uno peor que el anterior. ¿Qué era lo que Pilar sabía y no me había dicho? ¿Qué más me estaban ocultando? A la mañana siguiente, después de dejar a Lucía y Mateo en el colegio, me dirigí al piso de Pilar en el barrio de Salamanca. El contraste entre el bullicio multicultural de Lavapiés y la elegancia señorial de Salamanca siempre me había fascinado. Hoy, sin embargo, apenas lo noté. Pilar me recibió con un abrazo cálido, pero pude notar la tensión en sus hombros. Me guió hasta el salón, donde efectivamente me esperaba una taza de café humeante y un plato de pastas. Siéntate, querida, dijo Pilar, señalando el sofá. Tenemos mucho de qué hablar. Me senté, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. Pilar se sentó frente a mí, sus manos entrelazadas en su regazo. Ana, comenzó, su voz suave pero firme. Antes que nada, quiero que sepas que te queremos. Todo lo que hemos hecho ha sido porque nos preocupamos por ti. Sus palabras, lejos de tranquilizarme, solo aumentaron mi ansiedad. Pilar, por favor. Solo dime la verdad. ¿Qué está pasando realmente? Pilar respiró hondo antes de continuar. La verdad es que, bueno, Carlos no te contó toda la historia. Tu enfermedad no es algo que hayamos descubierto recientemente. La miré, confundida. ¿Qué quieres decir? Ana, tu condición es hereditaria. La familia de Carlos ha lidiado con ella durante generaciones. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Qué? Pero, ¿cómo es posible? Carlos nunca mencionó nada sobre una enfermedad familiar. Pilar asintió lentamente. Lo sé. Es algo de lo que no solemos hablar. Verás, no todas las personas en la familia desarrollan los síntomas. Carlos, por ejemplo, está sano.
pero él es portador del gen. Mi mente daba vueltas, tratando de procesar esta nueva información. Pero, si lo sabían, ¿por qué no me lo dijeron antes? ¿Por qué esperar hasta que enfermara? Pilar bajó la mirada, la culpa evidente en su rostro. Fue una decisión difícil, Ana. Carlos tenía miedo de perderte. Pensó que si te lo decía antes de casarse, tal vez tú, tal vez yo que... No me habría casado con él, interrumpí, sintiendo como la ira comenzaba a bullir en mi interior. No lo sé, querida. ¿Pero Carlos te amaba tanto? Decidió correr el riesgo. Esperábamos que tal vez tú no desarrollaras la enfermedad. Me levanté del sofá, incapaz de quedarme quieta. Caminé por la habitación, tratando de poner en orden mis pensamientos. Entonces, ¿todos lo sabían? ¿Tú, Carlos, mi madre? ¿Todos me han estado mintiendo durante años? Pilar se levantó también, acercándose a mí con cautela. Ana, por favor, trata de entender. No queríamos hacerte daño. Pensamos que si no desarrollabas los síntomas, tal vez nunca tendrías que saberlo. Me volví hacia ella, las lágrimas corriendo por mis mejillas. ¿Y qué hay de mis hijos, Pilar? ¿También están en riesgo? El silencio de Pilar fue toda la respuesta que necesitaba. Sentí que mis piernas flaqueaban y tuve que apoyarme en la pared para no caer. Dios mío, susurré. ¿Qué hemos hecho? Pilar intentó acercarse para abrazarme, pero la aparté. No me toques. No puedo con esto ahora mismo. Ana, por favor. Sé que es mucho para procesar, pero no estás sola en esto. Estamos aquí para apoyarte. Solté una risa amarga. ¿Apoyarme? Me han mentido durante años. Han puesto en riesgo a mis hijos. ¿Cómo pueden hablar de apoyo? Pilar parecía al borde de las lágrimas. Lo siento tanto, Ana. Si pudiera cambiar las cosas. Pero no puedes, la interrumpí. Nadie puede. El daño ya está hecho. Me dirigí hacia la puerta, necesitando desesperadamente salir de allí, respirar aire fresco. Ana, ¿a dónde vas?, preguntó Pilar, la preocupación evidente en su voz. No lo sé, respondí honestamente. Necesito pensar. Necesito estar sola. Salí del piso de Pilar sintiéndome más perdida que nunca. Las calles de Madrid, que siempre habían sido mi hogar, ahora parecían un laberinto confuso y hostil. Caminé sin rumbo, dejando que mis pies me llevaran a donde quisieran. Acabé en el Parque del Retiro, sentada en un banco frente al lago. Observé a las familias que paseaban, a los niños que corrían y jugaban, y sentí una punzada de dolor en el pecho. ¿Cómo iba a mirar a Lucía y Mateo a los ojos sabiendo que les había pasado esta carga sin saberlo? Mi teléfono sonó varias veces. Llamadas de Carlos, de Pilar, incluso de mi madre. Las ignoré todas. Necesitaba este momento para mí, para procesar todo lo que había descubierto. A medida que el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de Madrid de tonos naranjas y rosas, sentí que una determinación crecía en mi interior. Sí, me habían mentido. Sí, la situación era terrible. Pero mis hijos me necesitaban. Necesitaban una madre fuerte, una madre que luchara. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono y marqué el número de Carlos. Ana, gracias a Dios. ¿Dónde estás? Estamos todos preocupados, su voz sonaba angustiada. Estoy bien, dije, sorprendida por la calma en mi propia voz. Voy para casa. Tenemos que hablar. Lo sé, respondió Carlos. Te lo contaré todo, lo prometo. Sí, lo harás, dije. Y luego decidiremos qué hacer. Juntos. Colgué el teléfono y me levanté del banco. Mientras caminaba hacia la salida del parque, sentí una mezcla de miedo y determinación. No sabía qué me deparaba el futuro, pero sabía una cosa: haría todo lo posible por proteger a mis hijos y por encontrar una manera de superar esto. El camino a casa nunca se me había hecho tan largo. Cada paso era un recordatorio de cómo mi vida había cambiado en cuestión de días. La enfermedad, las mentiras, el futuro incierto de mis hijos, todo pesaba sobre mis hombros como una carga invisible. Cuando llegué a nuestro piso en Lavapiés, encontré a Carlos sentado en las escaleras de la entrada. Se levantó.
En cuanto me vio, sus ojos rojos e hinchados, evidencia de que había estado llorando. Ana, dijo, su voz apenas un susurro. Lo siento tanto. Sé que lo siento, no es suficiente, pero... Levanté una mano para detenerlo. Ahora no, Carlos. Entremos. Tenemos mucho de qué hablar. Una vez dentro, nos sentamos en la cocina. El lugar donde todo había comenzado a desmoronarse días atrás. Carlos me miró, esperando que yo hablara primero. Quiero que me lo cuentes todo, dije finalmente. Desde el principio. Sin omitir nada. Y así, durante las siguientes horas, Carlos me contó toda la historia. La enfermedad que había afectado a su familia durante generaciones. Como su abuelo había muerto joven a causa de ella. Como su padre había vivido con los síntomas durante años antes de fallecer. Como él había crecido con el miedo constante de desarrollar la enfermedad o de pasársela a sus hijos. Me habló de su decisión de no contármelo antes de casarnos, de su esperanza de que tal vez yo no desarrollaría los síntomas. De cómo, cuando empecé a mostrar los primeros signos, el miedo lo paralizó. Sé que lo que hice es imperdonable, dijo finalmente, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero te juro, Ana, que cada decisión que tomé fue porque te amo. Porque amo a nuestra familia. Lo miré, sintiendo una mezcla de emociones tan intensa que amenazaba con abrumarme. Rabia, tristeza, amor, miedo, todo se mezclaba en un torbellino confuso. ¿Y ahora qué, Carlos?, pregunté, mi voz quebrada por el cansancio y la emoción. ¿Qué hacemos? Carlos tomó mi mano, y esta vez no la aparté. Ahora luchamos, dijo con una determinación que no le había visto en días. Luchamos contra la enfermedad, buscamos los mejores tratamientos. Y sobre todo, estamos ahí para nuestros hijos. Asentí lentamente. Tenemos que Los días siguientes a mi conversación con Carlos fueron una montaña rusa emocional. La rutina diaria continuaba, pero todo se sentía diferente, como si estuviera viviendo en una película de la que no podía escapar. Lucía y Mateo, nuestros hijos, percibían que algo no andaba bien, pero ¿cómo explicarles a unos niños de 17 años que su madre estaba enferma y que ellos también podrían estarlo? Una mañana, mientras preparaba el desayuno, Lucía me miró con sus grandes ojos marrones llenos de preocupación. Mamá, ¿por qué tú y papá están tan tristes últimamente? Su pregunta me tomó por sorpresa, y por un momento no supe qué responder. Finalmente, me agaché para estar a su altura y le acaricié el pelo. Cariño, mamá y papá tienen algunas cosas de adultos que resolver. Pero no tienes que preocuparte, ¿vale? Te prometo que todo estará bien. Mientras pronunciaba esas palabras, me preguntaba si estaba mintiendo. ¿Cómo podía prometerle que todo estaría bien cuando ni siquiera yo lo sabía? Esa tarde, después de dejar a los niños con mi madre, decidí que era hora de buscar respuestas por mi cuenta. No podía seguir dependiendo de lo que Carlos o su familia quisieran contarme. Necesitaba la verdad, toda la verdad, y la necesitaba ahora. Me dirigí al despacho de Carlos en nuestro piso de lavapiés. Nunca antes había husmeado entre sus cosas, pero sentía que las circunstancias lo justificaban. Comencé a revisar los cajones de su escritorio, buscando cualquier cosa que pudiera darme más información sobre la enfermedad que ahora amenazaba a nuestra familia. Al principio no encontré nada relevante, facturas, documentos del trabajo, algunas fotos viejas. Pero entonces, en el fondo del último cajón, encontré una carpeta etiquetada como Asuntos Familiares. Con manos temblorosas, la abrí. Lo primero que vi fue una serie de informes médicos. Algunos eran antiguos, con fechas de hacía más de 30 años. Otros eran más recientes. Comencé a leer, y con cada página que pasaba, sentía que mi corazón se hundía más y más. Los informes hablaban de una enfermedad autoinmune rara, transmitida genéticamente. Describían síntomas que me resultaban dolorosamente familiares: fatiga crónica, dolores musculares, problemas de concentración. Pero lo que más me impactó fue ver mi nombre en algunos de los informes más recientes. Paciente, Ana García. Portadora confirmada del gen TXNRD2. Las palabras bailaban frente a mis ojos. ¿Portadora confirmada? ¿Desde cuándo lo sabían? Seguí leyendo, absorbiendo cada detalle con una mezcla de horror y fascinación. Según los informes, la enfermedad se manifestaba de forma diferente en cada persona.
Algunos, como el padre de Carlos, habían vivido con síntomas leves durante años antes de que la enfermedad se agravara. Otros, como su abuelo, habían sucumbido rápidamente. Y luego estaban los portadores asintomáticos, como Carlos, que llevaban el gen pero no desarrollaban la enfermedad. Mientras leía, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Las miradas de preocupación de Carlos cada vez que me quejaba de cansancio, su insistencia en que me hiciera chequeos regulares, su reacción cuando le dije que estaba embarazada por primera vez. Todo cobraba un nuevo significado a la luz de esta información. Pero lo que más me dolió fue encontrar un informe fechado 3 años atrás, mucho antes de que yo empezara a sentir los primeros síntomas. En él, el médico recomendaba informarme sobre mi condición de portadora y discutir las opciones de tratamiento preventivo. Carlos había firmado el informe, reconociendo que había recibido la información. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. ¿Cómo había podido ocultarme algo así durante tanto tiempo? ¿Cómo había podido dejar que tuviéramos hijos sabiendo el riesgo que corrían? Estaba tan absorta en mi lectura que no escuché la puerta abrirse. De repente, la voz de Carlos me sobresaltó. «Ana, ¿qué estás haciendo?» Me giré para enfrentarlo, con los informes aún en mis manos. La expresión de su rostro pasó de la sorpresa al miedo y luego a la resignación en cuestión de segundos. ¿Cuánto tiempo pensaba seguir ocultándomelo, Carlos?, pregunté, mi voz temblando de rabia y dolor. Carlos se acercó lentamente, como si temiera que fuera a salir corriendo. «Ana, yo...» «No», lo interrumpí. «No quiero excusas. Quiero la verdad. Toda la verdad. Ahora». Carlos se dejó caer en una silla, pareciendo de repente mucho mayor de lo que era. «Tienes razón», dijo finalmente. «Te mereces saber toda la verdad». Y así, durante las siguientes horas, Carlos me contó todo. Me habló de cómo la enfermedad había afectado a su familia durante generaciones. De cómo su padre había muerto joven, dejándolo con el peso de un secreto familiar que no sabía cómo manejar. Me contó sobre las pruebas que me habían hecho sin mi conocimiento, sobre cómo habían confirmado que yo era portadora del gen mucho antes de que mostrara síntomas. «Cuando supe que eras portadora, entré en pánico», confesó Carlos. «Sabía que debía decírtelo, pero tenía tanto miedo de perderte. Pensé que si no desarrollaba síntomas, tal vez nunca tendrías que saberlo». «¿Y los niños?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «¿Cómo pudiste arriesgarte a tener hijos sabiendo esto?». Carlos bajó la mirada, la culpa evidente en su rostro. «Fue egoísta, lo sé. Pero te veía tan feliz con la idea de ser madre. Y el médico dijo que había una posibilidad de que no heredaran el gen». Cada palabra de Carlos era como un puñal en mi corazón. Entendía su miedo, su deseo de protegerme, pero eso no justificaba años de mentiras y secretos. «¿Quién más lo sabe?», pregunté. «Mi madre, tu madre, algunos médicos de confianza de la familia», respondió Carlos. «Nadie más». Me levanté, necesitando poner distancia entre nosotros. Me acerqué a la ventana, observando la vida que continuaba en las calles de Lavapiés, ajena al drama que se desarrollaba en nuestro pequeño piso. «¿Qué vamos a hacer ahora, Carlos?», pregunté, sin voltear a mirarlo. «¿Cómo podemos seguir adelante después de esto?». Escuché a Carlos levantarse y acercarse, pero se detuvo a unos pasos de mí, respetando mi espacio. «No lo sé, Ana», admitió. «Pero sé que te amo, que amo a nuestros hijos, y que haré lo que sea necesario para ayudarte a luchar contra esta enfermedad. Si me das la oportunidad, pasaré el resto de mi vida tratando de enmendar mis errores». Me giré para mirarlo, viendo la sinceridad en sus ojos. Una parte de mí quería perdonarlo, entender sus razones. Otra parte estaba demasiado herida, demasiado traicionada. «Necesito tiempo, Carlos», dije finalmente. «Tiempo para procesar todo esto, para decidir qué hacer». Carlos asintió, resignado. «Lo entiendo. Tómate el tiempo que necesites. Estaré aquí cuando estés lista para hablar». Esa noche, mientras Carlos dormía en el sofá y yo daba vueltas en nuestra cama, no pude evitar pensar en el futuro. ¿Cómo sería mi vida a partir de ahora? ¿Cómo afectaría esta enfermedad a mis hijos? ¿Podría alguna vez volver a confiar plenamente en Carlos? A la mañana siguiente, tomé una decisión. Necesitaba más información, pero no de Carlos ni de su familia. Necesitaba hablar con alguien objetivo,
Alguien que pudiera darme respuestas sin el peso de años de secretos familiares. Busqué en los informes el nombre del médico que había estado siguiendo mi caso. El Dr. Fernández, especialista en enfermedades autoinmunes raras. Con determinación, marqué el número de su consulta. Buenos días, quisiera hacer una cita con el Dr. Fernández, dije cuando la recepcionista atendió. ¿Es usted paciente del doctor?, preguntó la voz al otro lado de la línea. Dudé por un momento antes de responder. Sí, aunque nunca he hablado directamente con él. Mi nombre es Ana García. Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido por el sonido de teclas de ordenador. Ah, sí, señora García. El doctor Fernández tiene un hueco mañana a las 10. ¿Le viene bien? Perfecto, respondí, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Esa noche, mientras cenábamos en un silencio incómodo, le informé a Carlos sobre mi cita. ¿Quieres que te acompañe?, preguntó, su voz llena de esperanza. Negué con la cabeza. No, necesito hacer esto sola. Necesito escuchar la verdad sin ningún filtro. Carlos asintió, la decepción evidente en su rostro. Lo entiendo. Pero por favor, cuéntame lo que te diga el doctor. Quiero estar ahí para ti, de la forma que me permitas. A la mañana siguiente, me encontré sentada en la sala de espera de la consulta del doctor Fernández. El olor a desinfectante y el sonido de páginas de revistas siendo pasadas llenaban el ambiente. Cada minuto que pasaba sentía que mi corazón latía más rápido. Finalmente, una enfermera me llamó. Ana García, el doctor la verá ahora. Entré en el despacho con piernas temblorosas. El doctor Fernández, un hombre de unos 50 años con gafas y una expresión amable, me recibió con una sonrisa. Señora García, por fin nos conocemos en persona, dijo, extendiendo su mano. Tomé asiento frente a su escritorio, reuniendo todo mi coraje. Doctor, necesito que me diga la verdad. Toda la verdad sobre mi condición. El doctor Fernández me miró por un momento, como evaluando la situación. Luego, con un suspiro, asintió. Muy bien, Ana. Creo que ya es hora de que tengas todas las respuestas. Pregúntame lo que quieras saber, y te prometo que seré completamente honesto contigo. Y así, en esa consulta en el corazón de Madrid, comencé mi verdadero encuentro con la verdad, preparada para enfrentar lo que fuera que el destino me tuviera reservado. El despacho del doctor Fernández era un espacio acogedor, con paredes cubiertas de diplomas y estanterías llenas de libros médicos. Sin embargo, en ese momento, me sentía como si estuviera en un interrogatorio. Cada palabra del doctor pesaba sobre mí como una losa. Ana, comenzó el doctor Fernández, ajustándose las gafas, antes que nada, quiero pedirte disculpas. Como médico, mi deber es velar por el bienestar de mis pacientes, y eso incluye proporcionarles toda la información necesaria sobre su salud. Sin embargo, me vi atrapado en una situación éticamente complicada. Asentí lentamente, instándole a continuar. La enfermedad que padece se llama síndrome de autoinflamación multisistémica hereditaria, o SAM para abreviar. Es una condición genética rara que afecta al sistema inmunológico, causando inflamación en varios órganos y tejidos del cuerpo. El doctor hizo una pausa, permitiéndome asimilar la información. Mi mente daba vueltas, tratando de procesar lo que estaba escuchando. ¿Y cuáles son exactamente los síntomas?, pregunté, aunque temía la respuesta. Los síntomas pueden variar mucho de una persona a otra, explicó el doctor Fernández. En tu caso, la fatiga crónica, los dolores musculares y los problemas de concentración que has estado experimentando son manifestaciones típicas de la enfermedad. Otros pacientes pueden experimentar fiebres recurrentes, problemas articulares, e incluso complicaciones cardíacas o renales en casos más severos. Cada palabra del doctor era como un puñal. Recordé todas las veces que me había sentido exhausta sin razón aparente, las mañanas en que me costaba un mundo levantarme de la cama, los días en que mi mente parecía envuelta en una niebla espesa. ¿Y mis hijos?, pregunté, mi voz apenas un susurro. El doctor Fernández suspiró profundamente antes de responder. El SAM es una enfermedad autosómica dominante. Esto significa que si uno de los padres tiene el gen mutado, hay un 50% de probabilidad de que lo transmita a sus hijos. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Lucía y Mateo, mis pequeños, ¿les había condenado a una vida de sufrimiento sin saberlo? Pero escúchame bien, Ana, continuó el doctor, inclinándose hacia adelante.
tener el gen no significa necesariamente desarrollar la enfermedad. Algunas personas pueden ser portadoras asintomáticas toda su vida. Además, la medicina avanza rápidamente. Los tratamientos que tenemos hoy son mucho mejores que los de hace una década, y es probable que en el futuro tengamos opciones aún más efectivas. Intenté aferrarme a esa pequeña luz de esperanza, pero el peso de la culpa y el miedo era abrumador. Doctor, dije, reuniendo todo mi coraje, necesito saber. ¿Desde cuándo saben que soy portadora? ¿Desde cuándo han estado ocultándome esto? El doctor Fernández se removió incómodo en su silla. Ana, tu caso llegó a mí hace unos 3 años. Tu marido, Carlos, vino a verme preocupado por algunos síntomas que estabas experimentando. Realizamos pruebas genéticas y confirmamos que eras portadora del gen SAM. 3 años. 3 años de mentiras, de secretos, de decisiones tomadas a mis espaldas. Sentí que la rabia y la tristeza me ahogaban. ¿Por qué?, logré preguntar. ¿Por qué no me lo dijeron entonces? Fue una decisión difícil, respondió el doctor. Carlos estaba aterrorizado. Me suplicó que no te dijera nada hasta que fuera absolutamente necesario. Argumentó que el estrés de saber sobre la enfermedad podría empeorar tu condición. Desde un punto de vista médico, tenía cierta lógica, ya que el estrés puede exacerbar los síntomas del SAM. Pero como médico, siempre me ha pesado no haberte informado directamente. Me levanté de la silla, incapaz de quedarme quieta. Caminé hacia la ventana, observando el bullicio de la calle Princesa. La vida continuaba allí afuera. Ajena al tsunami que acababa de arrasar con mi mundo. ¿Qué opciones tengo ahora?, pregunté finalmente, volviéndome hacia el doctor. El doctor Fernández se levantó y se acercó a mí. Ana, aunque el SAM no tiene cura, hay tratamientos que pueden ayudar a manejar los síntomas y prevenir complicaciones. Medicamentos antiinflamatorios, inmunomoduladores, y en algunos casos, terapias biológicas pueden ser muy efectivos. Pasó la siguiente hora explicándome en detalle las opciones de tratamiento, los posibles efectos secundarios, y las perspectivas a largo plazo. Hablamos sobre la importancia de un estilo de vida saludable, de manejar el estrés, y de mantener un seguimiento médico regular. Y en cuanto a tus hijos, añadió el doctor, podemos realizar pruebas genéticas para determinar si han heredado el gen. Si es así, podemos empezar con medidas preventivas desde temprano. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. La idea de someter a Lucía y Mateo a pruebas genéticas me aterraba, pero sabía que era necesario. Una última cosa, Ana, dijo el doctor Fernández antes de que me fuera. Sé que estás enojada y herida por cómo se han manejado las cosas. Tienes todo el derecho a estarlo. Pero no estás sola en esto. Hay grupos de apoyo para pacientes con SAM y sus familias. Te recomiendo encarecidamente que te pongas en contacto con ellos. Salí de la consulta con la cabeza dando vueltas, cargada de folletos informativos y recetas médicas. El sol de Madrid me recibió con su calor abrasador, pero yo me sentía fría por dentro. Caminé sin rumbo por las calles del centro, tratando de procesar todo lo que había aprendido. Mis pasos me llevaron al Parque del Retiro, mi refugio favorito en la ciudad. Me senté en un banco frente al lago, observando a las familias que paseaban en barca, ajenas a mi tormento interno. ¿Cómo iba a enfrentar esto? ¿Cómo iba a mirar a Carlos a los ojos sabiendo que me había ocultado algo tan importante durante tanto tiempo? ¿Cómo iba a explicarles a Lucía y Mateo que podrían haber heredado una enfermedad potencialmente debilitante? Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de Madrid de tonos naranjas y rosas, tomé una decisión. No podía cambiar el pasado, pero podía decidir cómo enfrentar el futuro. Por mis hijos, por mí misma, tenía que ser fuerte. Saqué mi teléfono y marqué el número de Carlos. Ana, respondió al primer tono, su voz cargada de ansiedad. ¿Cómo ha ido? ¿Estás bien? Necesitamos hablar, dije, sorprendida por la calma en mi propia voz. Reúnete conmigo en el Retiro, en nuestro banco frente al lago. Media hora después, vi a Carlos acercarse. Parecía haber envejecido años en los últimos días. Se sentó a mi lado en silencio, esperando que yo hablara. Lo sé todo, comencé. El doctor Fernández me lo ha contado todo. Carlos asintió lentamente. Lo siento tanto, Ana. Sé que decir, lo siento, no es suficiente, pero... Lo interrumpí levantando una mano.
Carlos, estoy furiosa. Estoy herida. Una parte de mí quiere odiarte por haberme ocultado algo tan importante durante tanto tiempo. Pero otra parte entiende que lo hiciste por miedo, por amor malentendido. Te amo, Ana, dijo Carlos, su voz quebrándose. Todo lo que he hecho, por equivocado que fuera, ha sido porque te amo a ti y a nuestros hijos más que a nada en el mundo. Lo sé, respondí. Y es por eso que vamos a superar esto juntos. Por Lucía y Mateo, por nosotros. Pero las cosas tienen que cambiar, Carlos. No más secretos, no más mentiras. Necesito poder confiar en ti completamente. Carlos tomó mi mano, y esta vez no la aparté. Te lo prometo, Ana. De ahora en adelante, completa honestidad. Enfrentaremos esto juntos, como familia. Nos quedamos allí sentados mientras el sol se ponía sobre Madrid, hablando sobre el futuro, sobre cómo íbamos a manejar mi enfermedad, cómo íbamos a hablar con los niños. No iba a ser fácil, lo sabíamos. Habría días difíciles por delante, pruebas que superar, miedos que enfrentar. Pero al menos ahora estábamos en el mismo equipo. Esa noche, de vuelta en nuestro piso de lavapiés, reunimos a Lucía y Mateo en el salón. Sus caritas de preocupación me partieron el corazón. Niños, comencé, tratando de mantener la voz firme, mamá y papá tienen algo importante que contarles. Les explicamos, en términos que pudieran entender, sobre mi enfermedad. Les hablamos de los genes, de cómo a veces nuestros cuerpos pueden funcionar de manera diferente. Les dijimos que mamá iba a necesitar cuidados especiales, pero que con la ayuda de los médicos y el apoyo de toda la familia, todo estaría bien. ¿Y nosotros, mami?, preguntó Lucía, sus grandes ojos marrones llenos de preocupación. ¿También estamos enfermos? No lo sabemos, cariño, respondí honestamente. Vamos a hacer unas pruebas para asegurarnos. Pero pase lo que pase, estaremos juntos en esto, ¿vale? Esa noche, mientras Carlos y yo nos preparábamos para dormir, sentí una mezcla de miedo y esperanza. El futuro era incierto, pero al menos ahora lo enfrentábamos con la verdad por delante. ¿Crees que podremos superar esto?, pregunté a Carlos mientras nos metíamos en la cama. Estoy seguro, respondió, abrazándome fuerte. Somos más fuertes juntos, Ana. Siempre lo hemos sido. Y así, con el sonido familiar del tráfico de Madrid como banda sonora, me dormí en los brazos de mi marido, preparada para enfrentar lo que fuera que el mañana nos trajera. La verdad, por dolorosa que fuera, nos había liberado. Y con esa libertad, venía la fuerza para luchar. El camino que teníamos por delante no sería fácil. Habría días de dolor, de miedo, de duda. Pero también habría días de esperanza, de pequeñas victorias, de amor incondicional. Y eso, al final, era lo que importaba.